Voy a mostrar a continuación todos los puntos claves que tienen que tener a los que quieran encaminarse por este medio a tener en cuenta, porque, digamos, como según la presentación que vimos en el video anterior, hay cositas, evidentemente, es hecho sobre una plataforma totalmente Linux. Creería que la mayoría de instituciones están con otros sistemas operativos, con otras infraestructuras, y partiendo de que los conceptos técnicos son muy, digamos, un poco, digamos, nuevos, porque esto de parte de Docker es nuevo. Entonces, ¿qué se tiene a continuación? Voy a compartir un poco aquí mi pantalla y me voy a centrar, sinceramente, en aquellos puntos en los cuales tenemos que tener pendiente exclusivamente la funcionalidad total de la implementación de la infraestructura que se monte. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Voy a compartir, voy a suspender un poco la cámara para mejorar el ancho de banda y vamos a compartir aquí todo. Me avisan aquí cuando estén pendientes, viendo. Sí, ingeniero, ya tenemos en pantalla su monitor. Ok, bueno, yo en resumen he colocado como, no, si voy a presentar un video, de pronto solamente no voy a presentarlo con audio porque lo voy a ir explicando. En resumen, he podido colocar, he concluido, digamos, estos 8 pasos para tener en cuenta en la implementación que se vaya a hacer, partiendo de la instalación como tal del servicio de tecnología y describiendo en detalle cada uno de los pasos puntuales que, digamos, me llevaron a llevar un proceso exitoso y completo de esta aplicación. Esto vamos a partir de una instalación Docker, ¿sí? Vamos a iniciar acá. En este ejercicio como tal de la, de la instalación Docker, esto que estoy presentando aquí es basado en una herramienta, sistema operativo como tal Windows. Esto es un Windows Server 2002, es una máquina virtual, como lo pueden observar acá. Pues configuraciones básicas, en este momento estamos basados en una máquina virtual con esas características iniciales. Digamos como pues a medida que vayamos realizando pruebas, vamos evaluando todo el comportamiento que necesitemos a medida que vayan pasando los casos. Esa es la máquina inicial. Está, digamos, totalmente limpia, no tiene absolutamente nada, es una configuración preestablecida con todos los privilegios de administración. No tenemos, digamos, restricciones de ningún tipo. Basado en eso, el paso a seguir es la instalación de un programa, en este caso se llama Docker Desktop. Vamos a iniciar por esa aplicación. En realidad lo que así hacemos es descargarlo para el sistema operativo Windows que estamos trabajando y proceder a hacer las instalaciones nativas de Windows. Como tal, es lo siguiente, descargamos la aplicación, verificamos su instalador y al final, al ejecutar ese instalador, lo que tenemos precisamente es ese proceso de instalación. Es demorado algunos 5 o 10 minutos dependiendo de las configuraciones de, como le digo, de la infraestructura de red, de máquina y todo ese tipo de cosas. Al final, como tal, el ejercicio, nosotros nos vamos a dar cuenta de que si todo está instalado de forma correcta, realizamos un lanzamiento de ventana de comandos y verificamos a través de una instrucción básica como un Docker help, en donde al final nos va a decir si efectivamente todo fue instalado. Eso es nada más instalando el servicio como tal donde va a trabajar digamos, la máquina Docker para las aplicaciones que vamos a descargar del ministerio. Segundo paso es entrar como tal. Ya aquí estamos entrando al ministerio, bueno, a la página como tal del ministerio. Yo aquí voy a hacer un adelanto. Entramos y descargamos las carpetas. Como lo vimos en el video anterior, aquí lo que tenemos precisamente, voy a mostrarles como ejemplo de prueba que tenemos acá. Como tal, este es el instalador que descargamos, ¿sí? De la API directamente de la página del ministerio. Esto que nos aparece aquí, bueno, ya lo descargamos, lo descomprimimos, es un archivo .zip,
y nos vamos y lo ubicamos en la carpeta de servicio, en una carpeta local que ustedes definan. En este caso, pues, por efectos del ejercicio, lo instalé directamente en disco local C y creé una carpeta llamada Docker. Aquí voy a contener todas, digamos, las instancias que he descargado como tal de la página. Lo primero que hay que hacer es iniciar el servicio Docker, porque una vez que se instala, hay una configuración de inicio de credenciales personales, por qué motivo estás instalando Docker en esa máquina, digamos por motivos de trabajo, de académicos o personales o profesionales. Cuando se realice todo ese ejercicio de credenciales, igual no es obligatorio, pero ya eso es parte como tal de la máquina Docker, eso no es de la aplicación. Nosotros nos vamos a centrar primero en montar un Docker, en este caso una instancia de base de datos dockerizada. ¿Sí? Como nos especificaron, tener claro el README, ¿sí? Este README como tal describe todos los procesos. Es importante, sí, leerlo, tener en cuenta qué hace, qué describe. Y pues por un profesional que comprenda de qué se está hablando aquí, pues evidentemente no el concepto es nuevo, me tocó aprenderlo en el camino y digamos como aquí estoy. Ese README como tal, nos vamos a hacer, describe dos Docker, uno para base de datos y uno para la aplicación, en este caso la API. Para la base de datos, el ejercicio es ubicarnos directamente en la carpeta de base de datos. ¿Sí? Todavía no he entrado aquí. El ejercicio aquí prácticamente sería entrar con ventana en línea de comando a través de esta dirección y empezar a ejecutar las instrucciones que nos están solicitando. Aquí, en la descripción como tal, estoy realizando sus pasos. Miren que hago la descarga. El, el ejercicio como tal me lleva a usar los comandos para montar la primera imagen. Me estoy ubicando directamente en la carpeta. ¿Sí? Aquí hay que tener en cuenta algo. Hay un Dockerfile, digamos que voy a construir una imagen de Dockerfile eh, a partir de un Dockerfile y se tienen que tener en cuenta varias cosas. Cuando yo descargo de la página del ministerio la aplicación Docker, todos esos archivos, ellos por defecto, el nombre del archivo como tal no va a cuadrar, digamos, no va a coordinar, no va a sincronizar con el nombre que se está especificando en el Dockerfile nativamente. Por allí ya van a tener un problema ejecutando esa aplicación. Entonces, ese es, digamos, el primer paso con el que me encontré nativamente. Solamente es, miren que aquí en el Dockerfile original descargado, esto digamos como para tenerlo en cuenta porque igual no va a funcionar, está copiando un archivo fake read local. Eso es lo que dice en la descripción. Al encontrarse como tal, ese archivo no existe. En realidad existe un fake read API local. Entonces le faltó la API. Entonces, para tener en cuenta eso, pues quien se va a encontrar por primera vez con este tipo de implementación, aquí va a tener el primer obstáculo. De pronto el mensaje error va a ser un poco diferente, no lo entiende, pero al final es tener en cuenta ese nombre de base de datos. O sea, aquí, punto importante, las credenciales. Las credenciales que se estén dando, en este caso, seguimos las de ejemplo, igual las credenciales deben ser únicas y personales por cada institución. Esto es muy personal. Pero aquí, por efectos del ejercicio, punto clave a tener en cuenta, aparte del nombre del archivo, las claves como tal que se estén administrando. Hay una clave que yo estoy creando cuando se está implementando la creación del Docker y hay otra clave que es la que se está fijando en el Dockerfile. Tener en cuenta esa sincronía porque al final, al ejecutar, pueden tener problemas con acceso del usuario root de base de datos, de cuál se ve en la instancia que se esté montando. Entonces, tener en cuenta esos dos puntos. Otro punto a tener en cuenta en ese Dockerfile, bueno, en este momento nada más sería el nombre del contenedor y aquí yo empiezo a crearlo, aquí empiezo a crear la red. Muy importante lo que el ingeniero dice, porque si no crean una red dockerizada, pues los dockers no se van a poder comunicar entre ellos. Es unificar, definir un nombre, escribirlo. En este caso, bueno, yo le coloqué aquí red read y empecé a crearla.
Eso es el primer paso, ¿sí? Crear esa red. Ya no se va a usar más, solamente se va a empezar a crear en este caso. Luego de hacer ese paso, como ya lo estamos haciendo aquí, nos ubicamos en la carpeta como tal de la base de datos y aquí vamos a empezar a escribir a través de ventanas de línea de comandos o un PowerShell o en la ventana o el programa que estén designados para su sistema y empiezan a crear este paso. Entonces sería crear la red, como nos dicen en el video. Esto sí es igual, se sigue manteniendo, le va a dar un código de serial por la creación exitosa. Luego de este paso, continúa un segundo. Miren que aquí ya listo las redes y todo ese ejercicio de que todo ha sido creado. Aquí voy a construir la imagen del Docker basado en el Dockerfile. Repito, se necesitan verificar las credenciales que coordinen y, y los archivos que se estén copiando tanto del equipo anfitrión como del Docker, de la instancia Docker. Eso es para tenerlo en cuenta. Aquí, fíjense, esto es el problema que me sale. Si ustedes van y ejecutan directamente tal como lo dicen en la página, este va a ser el problema que le va a salir. Le está diciendo prácticamente que no encuentras un archivo con ese nombre, tienen que sincronizar los archivos y colocarle por defecto Favorite API local. Ese archivo no lo va a encontrar nunca. Ese es el primer obstáculo. Luego de ya realizar todo esto, bueno, aquí ya efectivamente modifiqué el nombre y, y modifiqué en realidad lo que me corresponde para empezar a trabajar con eso. Hasta aquí al final, miren que estoy construyendo nuevamente la imagen después de los cambios. Ya automáticamente tengo la imagen montada. Aquí ya se transmite y se queda todo. Hace una imagen de una instancia de base de datos SQL Server 2022. Para el Docker, en este caso está bajando una versión Linux, ¿sí? Pero eso es Docker, eso no tiene nada que ver con el sistema anfitrión que estoy trabajando bajo Windows. Una vez realizado este ejercicio, ya de aquí en adelante verifico a través de mi API desktop, perdón, de mi Docker desktop, verifico que esa imagen esté creada. Efectivamente, esa imagen ya fue creada. Bueno, en ese momento no tengo el contenedor creado, solo tengo la imagen. Entonces, eso lo estamos verificando aquí en imágenes. Entonces, si se dan cuenta, el programa como tal, de modo gráfico, también le está mostrando qué voy haciendo a través de la línea de comando para, digamos, no perdernos. En este paso, ya continúo con el último, y aquí sí sería construir como tal el Docker. El Docker lo voy a ejecutar. Nuevamente recuerdo, aquí en el Dockerfile tienen unas credenciales del super administrador de la instancia base de datos y en la parte de la construcción también especificarlo de la misma forma. Se pueden hacer diferentes y pueden tener problemas de acceso denegado por credenciales incorrectas. Aquí expongo, esto se mantiene y efectivamente lo estoy uniendo a una red. Miren que aquí enseguida estoy colocando la red, tener en cuenta eso. Ya automáticamente he creado esta parte. Miren que aquí ya efectivamente tengo mi Docker creado. ¿Sí? Entonces ya tengo mi contenedor configurado tal y cual, exponiendo el puerto por default de base de datos. Anotaciones, si por temas de seguridad no pueden exponer por default el puerto, se puede modificar el puerto. El primer puerto indica el puerto del anfitrión y el segundo el puerto de la máquina o el contenedor Docker. Valga la redundancia. Una vez realizado este ejercicio, miren que ya se montó una instancia de base de datos. En teoría yo puedo entrar así a través de un cliente de base de datos y empezar a trabajar si yo tengo acceso a esa instancia. Luego, ya como segundo paso, creamos la API. ¿Sí? Nos estamos ya aquí. Tercer problema que se van a encontrar, que la base, el archivo como tal, Dockerfile, ustedes verifican que esa instancia, en este caso yo por defecto encontré bueno, el manejador como tal de la instancia, hice la prueba, me conecté y efectivamente la base de datos es instalada. Pero la base de datos, cuando lo hacen por primera vez, no les carga tablas, ¿sí? Entonces,
ya allí van a tener un problema porque en el archivo existe un archivo, bueno, en el Dockerfile hay una línea que está comentada. Entonces ese sería el tercer obstáculo con el que se van a presentar. ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la línea del archivo como tal que está, en este caso, el Dockerfile de base de datos? Hay una línea que está comentada. Esa línea es... no, eso se está manejando en un archivo llamado entry point o punto de entrada para empezar a configurar. Esa línea que está comentada es la parte de la restauración del backup. Como en la carpeta que yo estoy trabajando, tengo un archivo de backup de base de datos de este tipo, pues evidentemente yo de allí es que voy a empezar a recorrer eso, ¿no? Voy a restaurar esa base de datos. Esa base de datos, esto por defecto en el archivo aparece comentado. ¿Cómo descomentarlo? Quitar esta almohadilla, modificar en este caso este archivo, solamente quitando esta almohadilla, y ya posteriormente, nuevamente, deben de crear la imagen Docker de este archivo. Aquí ese sería el tercer obstáculo con el que se va a encontrar. En ese paso, eso me pasó, no sabría cómo empezar a analizar y hasta que uno encuentra como tal la configuración. Miren que las tablas, verifico, creo y hasta que acá al final, aquí, ya nuevamente estoy ingresando de haber modificado ese archivo y todavía aquí no sigo con las tablas, miren que aquí ya modifiqué. Entonces, de toda la experiencia como tal, al final ya voy a tener la base de datos creada. Entonces ya aquí estoy ingresando, tengo todo, efectivamente descomenté lo que me correspondía y ya tengo aquí las tablas creadas. En resumen, tienen dos cambios, bueno, en realidad un cambio que hacer en el Dockerfile, un cambio que hacer en el archivo de entrada y empezar a trabajar con las creaciones nuevamente. Eso sería como el resumen por la parte de base de datos. Ya en la parte de la API, pues ya esa instancia de base de datos está creada, tiene las tablas, los permisos, superusuario configurado. Esa instancia de base de datos está muy funcional y tiene un nombre, ¿sí? Ese nombre como tal, bueno, yo voy a ir directamente a ese nombre por efecto del ejercicio, lo llamamos SQL1. Tener en cuenta eso para la creación de la API READ, que sería nuestro paso final. El paso final de la API READ, bueno, yo lo guío a través de este ejemplo. Ya aquí empiezo dos cosas. En la carpeta que ustedes descargaron, en el directorio de la app, que es donde contiene el programa de la API y los demás, en este caso se va a armar también la imagen a través de un Dockerfile. Tener en cuenta que aquí deberían pegar el archivo PFX que les están diciendo para el tema de navegar con protocolo seguro, HTTPS. Ese protocolo seguro, bueno, ese certificado que están pidiendo para efectos del ejercicio, me tomé como copia uno que ya, digamos, venimos trabajando de modo para estos tipos de demos y explicaciones de ejemplo. Lo pegué aquí y empecé a configurar lo que en el resto, pues, se continúa realizando. Entonces, esto no lo va a traer la descarga del programa, solamente nos vamos a trabajar con eso. Otra anotación, por default, el archivo como tal va a venir con este nombre, Dockerfile desconocido, o ACNAW. Entonces, ¿qué se tienen que hacer? Bueno, yo solamente lo cambié, le quité el ACNAW y empecé a convertirlo que es un Dockerfile de este tipo, para tenerlo presente. Ahora, cuando ya voy a trabajar acá, tener en cuenta que este es el original que se descarga. Se descarga como tal la imagen que se va a trabajar de la tecnología, en este caso de .NET. Se hacen unas copias de archivos internas. Esto ya viene y no me voy a centrar en esta información, en el certificado y la carpeta como tal que vamos a trabajar. Esa carpeta, por default, aparece HTTPS.
para efectos del ejercicio y que no se presenten temas de permisos y todo eso, yo, digamos, en compañía aquí con ayuda también del ingeniero Brian y otro equipo empezamos a hacer lo siguiente. Nos basamos en realizar esta modificación y decir que todo lo vamos a pegar en el mismo directorio de la aplicación. Ya aquí nos basamos en colocar bueno, las credenciales del certificado, la ubicación va a cambiar, lo vamos a trabajar en principal y no va a ser en HTTPS como viene por defecto. Luego de realizado este ejercicio, miren que aquí hago los cambios, ya aquí empiezo a trabajar de la misma forma implementando la máquina Docker. Entonces diría, para el caso de la API, miren que aquí voy a crear, no voy a crear red, ya la red existe, va a ser la misma. Voy a crear la imagen. Entonces en este caso, como la imagen la voy a crear a partir del Dockerfile que previamente configuramos, se realiza ese ejercicio, la anotación. Existe un archivo, vamos a ver si lo tengo aquí, lo toco. Existe un archivo, ya aquí lo estamos verificando. Antes de correr esa imagen, deben realizar los cambios en el archivo JSON de configuración donde se encuentra la cadena de conexión para comunicar la API con la instancia de SQL que se instaló en el Docker. Este archivo va a estar acá en la carpeta de app de FED que aparece aquí y se llama app setting JSON. Entonces aquí va a contener, por defecto va a venir con esta cadena de conexión, ¿sí? Esa cadena de conexión tienen que modificarla. En este caso, colocando las credenciales que ustedes ya previamente configuraron. En mi caso, vine acá y configuré todo este tipo de datos. La instancia o digamos el servidor al que ustedes se van a conectar, en lo posible déjenlo con el nombre del Docker que ustedes hicieron. Algunos casos que se escribe localhost, en el caso mío no entró, se coloca una IP, no va a entrar, coloca el nombre dockerizado, porque para eso se crea una red y ambos Dockers se van a conectar. Ese Docker que se crea tiene un nombre, verifiquen que ese nombre sea correspondiente aquí, sus credenciales, como ya aparecen acá, y listo, guardar el archivo y empezar a crear la imagen. Entonces esa imagen se va a crear de esta manera. Ya de aquí, ustedes lo que están haciendo es, bueno, voy a dedicarme a entrar, ya voy a cambiar de directorio, voy a entrar, miren que aquí ya estaba trabajando en la carpeta de base de datos, me devuelvo, voy a entrar a la carpeta de app y ya aquí voy a empezar a construir mi imagen. Esa imagen se crea de esa forma, con ese nombre que le estoy asignando acá por default y automáticamente hacer el mismo procedimiento tal como el de la base de datos. Descarga la imagen, realiza todas sus operaciones. Al final de todo este ejercicio, verificó, ya viene el segundo paso de la construcción del Docker, lanzarlo y anotación, los puertos. Aparte de que en el Dockerfile están expuestos los puertos, tanto de seguridad como por default del 8080 de navegación por HTTP, tienen que configurar también acá en esta línea, esto no viene, ¿sí? Como tal, esto es creado digamos, lo configuré de esta forma, pero no viene por defecto. Esto sería también otro obstáculo que ustedes tienen que tener. Esto no existe, esa línea toca crearla de esta forma con las credenciales que ustedes ya dispongan. Luego de empezar a crear eso, miren que es diferente, esto no existe. Se exponen los puertos, en este caso estoy exponiendo el 80 a través de uno llamado 8081. Esto es personalizable, no es obligatorio, pero para el de seguridad yo lo coloqué y lo configuré como un 8082. ¿Pude haberle colocado el mismo? Sí, pero para efectos del ejemplo y hacer pruebas, sí efectivamente lo publiqué de esa forma. De esa manera, tenemos configurado los dos Docker y comunicados entre sí. Ahora, en tiempo real, yo puedo ir directamente acá y verificar si eso está configurado. Efectivamente, deben estar en un estatus de ejecución. Aquí aparecen los puertos que están exponiéndose y están trabajando. Automáticamente, si yo quiero probar ese, digamos así sea con una primera, pues no sé, llamada al servicio como tal, pueden basarse en una herramienta Postman,
hacer las configuraciones de la petición. En este caso fíjense que la estoy haciendo, en este caso, esta es mi máquina, y la estoy haciendo bajo este puerto. Esta petición que se arma en Postman no viene así tal cual como están, porque tienen que configurarle sus credenciales de usuario CISPRO y todo ese tema de seguridad. Luego de hacer eso, miren que aquí yo ejecuto nuevamente y estoy automáticamente conectado ya en línea con mi API RIP, con mi RIP y todo funcionando. Ya lo que sigue aquí en adelante es las conexiones y todos los llamados a los métodos que tenga la API para empezar a enviarle JSON junto con la factura y todo ese tipo de conexiones que tiene. Hasta aquí sería mi experiencia, entonces lo puedo resumir en estos pasos que yo ya previamente les mencioné acá. La instalación del Docker, descargamos la API como tal de la página del ministerio, ubicamos esos archivos locales, como lo hice en este caso en mi disco C, configuren bien las credenciales, que sean las mismas tanto en los archivos de Dockerfile como en las sentencias que se están usando en las ventanas de comando. El quinto paso, la instancia como tal de base de datos, que fue lo que hicimos, nombre de los archivos que estén correctos y todo ese tipo de cosas. Pruebas de acceso local, miren que usé un programa, en este caso de conexión a la base de datos, la probé, verifiqué que las tablas estén creadas cuando se ejecuta ese Docker de base de datos. De la misma forma instalo la API, eso sería el final, la API RIP, con las configuraciones del JSON, de la base de datos, configuraciones como tal de los puertos, configuraciones de los nombres de los certificados que estoy usando. Y por último, hacer esa prueba que les acabé de mostrar. Entonces, esa sería mi experiencia en cuanto a todo lo que pues hice con este tipo de instalación por primera vez. Esto fue todo. Muchas gracias por el espacio. No, ingeniero Néstor, muchas gracias a Fresenius Medical Care y a su participación. Muy útil, muy detallada. Recordar que los videos de las sesiones de pruebas, en este caso sobre API Docker, van a ser publicados en el canal y hacer una edición de las partes útiles y los vamos a publicar para que todos ustedes puedan reproducirlos con sus equipos de trabajo para la construcción de estas soluciones que son tan necesarias y de la manera como los venimos manejando en esta presentación, pues aún mejor. No sé, ingeniero Bayer, ¿qué podemos como anticipar para la próxima semana con relación a estos ejercicios que estamos haciendo? Sí, lo que comentaba el ingeniero Néstor, nosotros vamos a tener la nueva actualización del micrositio. Las observaciones que él nos ha indicado, ya las habíamos visto con anterioridad, sin embargo esperamos la actualización del micrositio y ahí van a tener ya ajustado esas observaciones. Es decir, esas observaciones van a ser incorporadas la próxima semana en ese desarrollo. También nos han venido preguntando en el chat sobre la actualización del micrositio y las ejemplificaciones. Tenemos el compromiso para marzo de actualizar nuestro micrositio. Debemos hacer un relanzamiento del micrositio en una versión que es mucho más amigable. Va a tener la actualización de esas tablas de referencia, incluyendo la tabla de referencia de los CUPS, que ya está dispuesta para efectos de que la consulten. Y también, por supuesto, ejemplificaciones. Tenemos aquí a los ingenieros pendientes de construir esas ejemplificaciones en el mayor grado de detalle para que las diferentes situaciones, tanto de generación de factura electrónica de venta, red soporte, pues puedan estar dispuestas tanto en el archivo XML como en el JSON. Entonces habrá ejemplificaciones de facturas monousuario, multiusuario, por tipo de pago por capitación, por evento, RIPs sin factura. Todas esas ejemplificaciones harán parte de la caja de herramientas que va a estar dispuesta en el micrositio de factura electrónica de venta de salud y de RIPs. Bueno, voy a tratar de compartir la pantalla. Perdón un segundito. Ok. Tenemos a personas que están queriendo ingresar a esta sesión. Esta sesión es una sesión en vivo. A estas personas les recomendamos que revisen su conexión
a Internet, porque es posible que sea ese el motivo. Ya validamos cuál sería la eventual situación que puede generar, pero como les digo, esa sesión en vivo tiene una capacidad en sala de más de 5.000 participantes, entonces los esperamos. Por favor, revisen sus conexiones a Internet y pues aquí seguiremos trabajando con el resto de nuestra sesión del día de hoy. Recordarles que vamos a publicar los videos en el micrositio, perdón, en el canal institucional de YouTube para que lo puedan reproducir también. Será esa la opción que les queda a estas personas. Vamos entonces a continuar con nuestra presentación. Tenemos otro ejercicio. Perdón, aquí un segundo que tengo una dificultad con... también ya que estoy viendo en la pantalla. Perfecto, muchas gracias. A continuación tenemos un ejercicio práctico de instalación, no ya de instalación, no solamente de la instalación de la solución API RESTful, sino también del consumo de los servicios de esta aplicación. Nos acompaña el ingeniero Luis Olaya. El ingeniero Olaya es del Hospital Universitario de la Samaritana. ¿Qué vamos a hacer con el ingeniero Olaya, ingeniero Brian? Sí, señor. Entonces, tenemos el punto de partida, ya la instalación realizada. Pues vamos a hacer el consumo de una factura. Hacer todo el proceso de transacción de la factura. Entonces, para que lo tengamos claro, la primera parte será el consumo de la factura electrónica de venta. Quedará pendiente el consumo del JSON. Entonces, para siguientes sesiones, en la medida que sea posible construir archivos y transmitirlos, vamos a hacer posible la ejemplificación y el ejercicio sobre el resto del conjunto de información, porque recordemos que el mecanismo valida el RIPS como soporte de la factura. Entonces, le damos la bienvenida, ingeniero Olaya, buenos días. Por favor, adelante con su presentación. Hola Gustavo, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Bueno, pues me presento, el ingeniero Luis Olaya, Hospital Universitario de la Samaritana. Entonces vamos a mostrarles un poco de las actividades que hemos ejecutado con nuestro proveedor tecnológico. Entonces les doy aquí la palabra al ingeniero David para que pues él inicie la presentación. Hola, muchas gracias, ingeniero. Buenos días para todos. Me presento, mi nombre es David Patarroyo, soy líder técnico del equipo de desarrollo que provee el sistema de información para el Hospital Universitario de la Samaritana. Pues este espacio es para poder compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias respecto al tema de integración, el desarrollo para integrar el sistema de información del hospital con el sistema de validación de RIPS provisto por el Ministerio de Salud y Protección Social. Antes de iniciar voy aquí a compartir mi pantalla un segundo. Aquí ya... ¿Me confirman si se están viendo mi pantalla, por favor? Sí, ingeniero David, ese está bien. Ok. Adelante, gracias. Bueno, para dar un poco de contexto respecto a este tema de implementación que realiza el hospital, nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente: el sistema de información que utiliza el Hospital Universitario de la Samaritana pues contiene
todos los segmentos de atención del paciente de manera integral, desde el proceso de admisión del paciente, la atención en los diferentes servicios, sea consulta externa, hospitalización, urgencias, la posterior ejecución de esos procedimientos que haya lugar para la atención en el paciente, la liquidación de esos servicios y la generación de la factura electrónica de venta que se debe enviar a la DIAN. Todos estos pasos son provistos por el sistema de información que maneja la institución. Nosotros, aquí cabe resaltar que esta aplicación no requiere de un proveedor externo para el tema de comunicación con la DIAN, todo el sistema está integrado. Y es por esa razón que veíamos necesario para complementar el tema de validación de RIPS, poder incluir un componente que nos permitiera hacer este tema de transmisión a DIAN y a Ministerio en línea, ya que pues la institución maneja unos volúmenes importantes de facturación, entonces esta sería la alternativa que nosotros vamos a adoptar para la integración. Después de concluir, digamos, el segmento, como nos lo mostraban hace un momento el ingeniero Brian en el video y el ingeniero Néstor muy amablemente de la instalación, nosotros vamos a partir desde este punto. Nosotros ya tenemos instalado también el mecanismo de los APIs Docker, tanto el componente de base de datos como el componente de API que nos expone una serie de servicios, los cuales ya tenemos integrados en la aplicación para hacer su consumo. La primera fase para este tema, para este desarrollo fue la siguiente, fue después de poder incluir todos los componentes o la instalación del API Docker, lo que quisimos fue empezar a trabajar sobre la estructura que estaba determinada en la resolución 2275 y el adjunto de lineamientos técnicos de la resolución que nos indica la estructura sobre la cual debemos reportar los RIPS al Ministerio. Esta primera fase nos llevó unos aspectos importantes de desarrollo para poder finalmente construir los JSON en la estructura que el sistema de validación del Ministerio va a validar. Aquí en pantalla les estoy mostrando un ejemplo. La entidad como tal maneja diferentes tipos de contratación y hay diferentes tipos de atención, entonces hay escenarios como facturas por evento, que es, por ejemplo, la atención específica de un paciente que se le hace factura directamente al paciente, pero también teníamos otros escenarios cuando la contratación es de tipo cápita o factura global, en donde esta factura difiere de la primera porque es de múltiples usuarios, y debe reportarse sobre la estructura que ya está plasmada en los lineamientos del Ministerio. Este es un ejemplo de una factura global que contiene diferentes usuarios que estarían condensados en atenciones que fueron previamente liquidadas y enviadas a través de una factura electrónica de venta a la DIAN. Entonces aquí nuestro primer reto fue poder lograr la estructura acorde a los lineamientos del Ministerio para poder empezar a hacer ya temas de pruebas de envíos y validación con las herramientas que provee el Ministerio. Aquí vemos diferentes pacientes, cada paciente o cada usuario que está incluido dentro de esta factura que es multiusuario, con los segmentos que corresponden a medicamentos, procedimientos, hospitalizaciones y otros servicios, dependiendo de cada una de las atenciones que haya recibido el paciente y cómo debiese registrarse. Entonces aquí tendríamos servicios de consulta, servicios de urgencias, los que corresponden a cada uno de los tipos de atención. Esta fue, digamos, nuestra primera fase, que fue construir el JSON en las condiciones que se requieren para la validación. La segunda ya fue entrar a hacer el consumo de los servicios o el desarrollo para hacer el consumo de los servicios previamente configurados en el Docker. Entonces, como nos mostraban anteriormente, pues esta ya es una instalación satisfactoria de los servicios, donde nos expone una serie de métodos con los cuales tenemos que integrar nuestro sistema. Dentro de esa segunda fase de integración, llegamos a una serie de inconvenientes que hemos tratado de ir resolviéndolos. Estos corresponden a qué. Según entendemos el mecanismo de validación de RIPS, hay una primera validación que se refiere a la estructura de los archivos JSON.
Entonces, a medida de que nosotros enviábamos estos archivos que estábamos preconstruyendo desde la aplicación, el validador nos devolvía una serie de rechazos o notificaciones especificándonos algunas condiciones que no estábamos cumpliendo. Entonces, esta segunda fase fue una fase de puesta a punto de los archivos de JSON para validación de RIPS. Entonces, acá, para esa factura que les estaba mostrando hace un momento, les voy a mostrar algunas validaciones que nos estaba devolviendo el validador. Una vez hacemos consumo de esos servicios, que ya ahorita haremos el ejemplo completo, el sistema de validación nos devuelve una serie de ítems en donde nos notifica de manera muy detallada las situaciones que no está cumpliendo a nivel de estructura del archivo. Por ejemplo, voy a señalar acá algunos. Este es un ejemplo de las primeras fases de desarrollo. El dato informado no corresponde al tamaño requerido. Entonces, estábamos enviando un valor de servicio en una condición que no era adecuada para la integración con el validador de RIPS. Esta primera fuente de información nos permitió a nosotros ir depurando y afinando la construcción del JSON. Hay una segunda fase que pudimos entender dentro de la validación, y es que una vez nuestra estructura JSON está completa, está correctamente estructurada, pasa a una segunda validación, que es el cruce de los valores y de los datos que estamos enviando en RIPS con respecto a la factura electrónica de venta que debió haber sido radicada previamente. Como nosotros tenemos integrados este sistema también en nuestro sistema de información, nos permitió empezar a hacer la validación. Habían validaciones como los códigos de prestador en el RIPS y en la factura de venta quizás no corresponden, entonces verificar que estuviéramos llenándolo con el dato adecuado. Verificar, como lo mencionaba el señor Gustavo hace un segundo, hace una validación también de valores, en donde a nivel de RIPS está detallado los valores de los servicios, los valores de cuotas moderadoras y copagos, y deben corresponder con lo reportado en la factura electrónica de venta en los segmentos que correspondan a ese documento. Entonces, allí encontramos una segunda situación, y es verificar que el contenido del archivo RIPS corresponda a los datos que previamente se enviaron hacia el sistema de la DIAN en facturación electrónica. Yendo solventando estas vicisitudes del escenario, llegamos ya a un punto de madurez en donde ya teníamos una factura electrónica que junto con sus RIPS podríamos pasar por el validador a través del segmento de API Docker, y nos arrojará ya una respuesta satisfactoria en donde se completa el esquema de envío. Entonces, para este ya último caso, voy a hacer aquí una pequeña presentación. Para efectos de esta sesión, nosotros toda esta comunicación está ejecutándose internamente dentro de la aplicación que maneja el Hospital La Samaritana, pero para efectos de la presentación escribimos los archivos para poder mostrar el paso a paso de esos archivos, cómo están construidos, cómo se enviaría, y vamos a utilizar un cliente como Postman, un cliente HTTP externo, para simular el envío que ya está haciendo la aplicación internamente para el hospital. Entonces, voy a seleccionar por acá el escenario que vamos a enviar. Vamos a enviar una factura de venta con un número de factura de venta número 133999, en donde nuestra factura de venta, voy a mostrarla acá, ya está la estructura que previamente se debió haber enviado al ministerio, con la estructura que ya expone la resolución, y con los tags adicionales que se refieren a la factura de venta en salud, que también son importantísimos para la validación con el tema de los RIPS. El AD, el archivo AD, que es el archivo ya como de confirmación de la recepción de la factura. Esta es una factura ya integrada en el ministerio, entonces ya tiene su correspondiente CUFE y notificación de integración correspondiente en la DIAN. Y el archivo RIPS, que corresponde a esa atención. Entonces, para el ejemplo, es esta misma factura, la que estábamos señalando hace un momento, F133999,
con la información del usuario y la información del procedimiento o procedimientos que se hayan atendido dentro de esa factura. Una vez teniendo estos componentes, que era lo que hace un momento nos mostraban como prerequisitos, tener la aplicación Docker instalada, tener bueno, en este caso nosotros el desarrollo de integración, tener los archivos de factura electrónica de venta y archivo de RIPS también ya sincronizados y validados, vamos a proceder a hacer el envío. Para el envío, según la documentación técnica de comunicación al ministerio, esta nos expone 4 métodos. El primer método obligatorio es el proceso de autenticación. La entidad prestadora, en este caso el Hospital La Samaritana, ya hizo su correspondiente autenticación y autorización ante el sistema SISPRO, en donde ya le generaron las credenciales con las cuales vamos a hacer el consumo. Estas credenciales básicamente constan de 4 datos: el tipo de documento de la persona natural, como nos explicaban hace unos instantes, el número de documento de esa persona y la vinculación al NID de la prestadora de salud, de los servicios de salud, y pues una clave o una contraseña con la cual se va a hacer la autenticación. Teniendo estos cuatro datos iniciales, nosotros vamos a hacer aquí la prueba con los datos del Hospital La Samaritana. Pues por varias razones no voy a mostrar las credenciales, pero vamos a hacer el consumo del primer servicio, que sería el servicio de login. Este servicio hace una comunicación, nos debería enviar que hay una generación de autenticación correcta. La estructura login está marcándonos que sí hubo autenticación y nos devuelve el token de autenticación. Importante para los siguientes consumos, porque los siguientes consumos deben estar autorizados a través de este token de autenticación. Entonces, por este caso voy aquí a copiarlo. Este sería el segundo evento que generaría el proceso de integración, que es cargar la factura electrónica de venta y RIPS. Esta está documentada también en el documento anexo técnico de comunicación de RIPS después de estar instalado el Docker. Entonces aquí ya nos dan algunos lineamientos, nos dicen cómo debería estar autenticado. Pues esto es lo que debería hacer cada una de las aplicaciones que quieran integrarse automáticamente a la implementación del Docker. Para este caso, nosotros vamos a autenticar esta comunicación. Voy aquí a reemplazar el token por el que acabamos de generar. Y vamos a enviar una petición de tipo POST al endpoint que nos recibe la factura electrónica de venta en la estructura que corresponde. ¿Cuál es esa estructura? A nivel de la integración, el sistema requiere 3 segmentos, que eran los prerequisitos que nos mencionaba el señor Gustavo hace unos instantes. Primero, un código de validaciones para hacer parte de la documentación. En este momento estamos enviando 0, creo que no es requerido. El segundo es el RIP que estamos reportando en la estructura que está determinada en los lineamientos. Aquí estamos identificando la factura de venta número 133.999 con la información del usuario y la información de la atención o el servicio que se le prestó, y un segundo segmento que corresponde a la factura electrónica de venta, el archivo AD, codificado en base 64 para incluirlo como adjunto dentro de la petición. Esta es la estructura ya principal para el consumo del servicio. Debe tener estos 3 componentes. Voy a copiar este contenido y vamos a simular el envío a través del método expuesto para la carga de RIPS. Como les menciono, entendemos que hay una serie de validaciones, una serie de pasos que hace este componente y que entiendo es la misma lógica que se está aplicando para la aplicación cliente-servidor. Primero, validación de estructura, segundo, validación de contenido y validación contra la factura de venta reportada. Entonces vamos a hacer el envío acá. Vamos a esperar la respuesta a ver qué nos devuelve. Ok, en este momento la factura fue integrada correctamente. ¿Por qué lo sabemos? Primero, porque hay un código de validación dentro de la estructura de respuesta del Docker que nos está indicando el número de radicado de este envío de RIPS. Este ya es un dato importante para los prestadores porque pues entendemos es la identificación de que se hizo correctamente la integración del sistema de validación de RIPS para la factura que está reportando.
nos arroja una serie de notificaciones. Estas son notificaciones a tener en cuenta, pero no son restricciones, no son rechazos. Entonces ya aquí ya nos determina cuáles son, que la factura está correctamente integrada. Y hay una variación que entendemos que hace el RIPS en este momento, y es que si la factura ya fue previamente enviada a través de este método de carga de factura de venta RIPS, ya estaría almacenada en el ministerio, y si yo la trato de enviar una segunda vez a través de este mismo método, ya debería generarme un error. Entonces vamos a hacer ese segundo escenario. Vamos a coger exactamente la misma factura de venta y la vamos a volver a retransmitir. En este caso, él ya me dice que hay una notificación de rechazo, y la notificación de rechazo refiere el siguiente mensaje: los datos del número de NIT del prestador y número de factura ya se encuentran registrados en la base de datos del Ministerio de Salud, y nos dice el número de factura que se integró y el código del prestador al cual está asociada esa factura. Entonces, este es un esquema. Digamos que este ha sido nuestro avance, nuestras experiencias frente al tema de integrar. Como les menciono, esto ya está integrado en el sistema de información que maneja el hospital. Estamos en unas fases de pruebas y continuamos con los segmentos adicionales que menciona la documentación, que es carga de notas crédito y notas crédito totales, que ya son las modificaciones que posteriormente se puedan hacer a nivel de la factura. Es importante resaltar el apoyo que hemos tenido de parte del Ministerio y del grupo técnico del Ministerio para poder llegar a este nivel de madurez. Seguimos desarrollando y atentos a las actualizaciones que hace el Ministerio frente a la documentación y a los componentes. Pero digamos, es un ejercicio que queríamos mostrarles y contarles un poco de nuestra experiencia respecto al tema de integración que se ha logrado a través del proveedor, del prestador Hospital Universitario de la Samaritana. Muchas gracias. Muchas gracias al Hospital Universitario de la Samaritana y a usted, ingeniero Olaya, por su presentación. Efectivamente, lo que se trata es de construir, ha sido un proceso mutuo de crecimiento de experiencias, y pues todo este ejercicio que vemos en pantalla pues es el resultado de meses de trabajo con los participantes del sistema. Todos hemos aportado en lo posible, y la idea es que sigamos construyendo, sigamos trabajando para que pues todo este proceso de masificación de la factura electrónica de venta en salud y el RIPS soporte pues sean una realidad. Hasta aquí sería o tendríamos la presentación del día de hoy. A continuación pasamos a nuestra última parte, que sería la sesión de preguntas. Para esta sesión de preguntas, bueno, antes de la sesión de preguntas, tenemos interés en postular para la semana entrante a entidades que quieran mostrarnos su experiencia o sus dificultades en los temas de autenticación y registro, instalación y consumo de la versión cliente-servidor, y también en la instalación y consumo o de solución API Docker en estos servicios Docker que acabamos de revisar el día de hoy. Entonces, por favor, las entidades que estén interesadas en participar la semana entrante, el martes y el miércoles vamos a tener sesiones similares en las cuales hacemos la interacción con ustedes. Revisamos el martes el tema de la autenticación. Ojalá tuviéramos allí en esa sesión algún participante, algún profesional independiente que quisiera pues que nosotros lo ayudáramos o realizáramos con usted cómo sería esa instalación de esa plataforma, y también la autenticación de los usuarios y el registro de usuarios y contraseñas para las personas que van a utilizar, en el caso de los profesionales independientes, cualquiera de las soluciones cliente-servidor o API Docker. Entonces, la postulación iría en esos tres temas: autenticación, cliente-servidor y API Docker. Nos regalan, por favor, el nombre de la entidad, la persona que va a estar a cargo, el correo electrónico desde el cual van a conectarse a esta sesión en vivo, porque a través de ese correo se les van a generar las posibilidades de participar como presentadores, como
participantes de la sesión para que puedan interactuar, y un teléfono de contacto a través del cual nuestros ingenieros pueden comunicarse para coordinar la participación, porque esta participación requiere que el día anterior se haga una sesión explicativa de la dinámica de la sesión en vivo. Tiene algunas particularidades muy básicas, pero es bueno que tengamos esa sesión previa el día anterior. Entonces, para el martes vamos a postular o a recibir postulaciones para los procesos de autenticación y registro de las entidades. Ojalá invitamos a los profesionales independientes a que nos acompañen en este ejercicio, y también ese día vamos a hacer pruebas de transmisión de información, pues previa instalación y demás de la solución cliente-servidor. El día miércoles vamos a repetir el ejercicio del día de hoy con la solución API Docker. Entonces recibimos para el miércoles postulaciones de entidades que quieran mostrarnos su experiencia o si tienen algún tipo de situación puntual que quieran revisar ya sobre esos prerequisitos que hemos venido mencionando para participar en esas pruebas. Es importante que hayan adelantado el proceso de autenticación, el proceso de instalación de la plataforma, y también que hayan construido ya archivos XML y JSON en las estructuras de la resolución 2275. Entonces, hasta aquí vamos con esta sesión. Les agradecemos mucho nuevamente a Fresenius Medical Care y a el Hospital Universitario de la Samaritana por su participación. Procedemos entonces a revisar las inquietudes que nos han presentado en el chat. Vamos a dirigirnos a leerlas y vamos a ir dándole respuesta en la medida de lo posible. Tendremos tiempo para hacer esto hasta el final de la sesión. Envíenos sus preguntas a través del chat para poder dar inicio a la sesión. Entre tanto, podremos hacer un repaso de esas principales inquietudes que hemos recibido. Permítanme, yo ubico algunas de esas inquietudes que estamos consolidando también para poderles dar respuesta en un archivo que les vamos a disponer en el micrositio de factura electrónica de venta en salud. Por lo pronto ya les enviamos a través del chat de la sesión el enlace correspondiente a unas respuestas a observaciones que ya les dimos a la publicación de las resoluciones 1557 y 2275. Perfecto, aquí tengo entonces ya algunas de las inquietudes. Vamos a revisarlas. A ver si puedo proyectar aquí en la pantalla. Listo, aquí tenemos algunas de las inquietudes que hemos recibido, las tenemos caracterizadas por tema. Vamos a ver si tenemos algunas